de mañana tiene que ver con las elecciones en Perú, las elecciones en balotaje que enfrenta a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo, una elección muy reñida y muy atravesada por el miedo en nuestro país hermano. Vamos a ver qué ocurre, porque además son proyectos totalmente opuestos de gobierno. Y la otra elección la vamos a encontrar en México, donde no hay elecciones presidenciales, pero sí se renueva la totalidad de su Cámara de Diputados, se renuevan también muchas gobernaciones y eso puede tener un gran impacto en los próximos 3 años que le quedan de presidencia a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Vamos a conversar a continuación con Dolores Gandulfo. Ella es coordinadora de la COPAL, directora del Observatorio Electoral de la COPAL. Dolores, ahí me parece que lo estoy diciendo bien. ¿Cómo te va? Buenas noches. Martín Bustamante te saluda. Hola Martín, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Bueno, lo mismo digo. Bueno, queremos saber qué impacto pensás que pueden tener estos dos comicios en la región. Bueno, en primer lugar vos lo anticipabas, ¿no? La elección presidencial en el Perú, primero es una elección que todavía nos deja con mucha incertidumbre de lo que puede pasar el día de mañana. Tengamos en cuenta que la mayoría de las encuestas, si bien le dan una ventaja a Pedro Castillo, son encuestas que dan números muy ajustados y todavía marca un 15% de indecisos. Si tenemos en cuenta que en la primera vuelta ni Pedro Castillo y Keiko Fujimori rondaron entre el 20 y el 15% del electorado. Sí. Naturalmente, mañana van a votar muchos peruanos y peruanas que no eligieron esa opción en primer lugar. Por lo tanto, la verdad que en ese sentido es un escenario muy incierto y, como vos bien decías, representan dos modelos de país totalmente antagónicos. Eso hizo también que esta campaña, esta recta final hacia la segunda vuelta, esté marcada por mucha campaña negativa, mucha campaña del terror y naturalmente un paralelismo que quiso hacer la derecha peruana con Venezuela, como lo hemos visto en muchos contextos electorales. De hecho, la última semana estuvo el opositor venezolano Leopoldo López en Perú haciendo campaña junto a Keiko Fujimori. Mirá. Y Pedro Castillo eligió en el cierre de este tramo final reunirse con Pepe Mujica, quien le dio su apoyo. Claro. Bueno, es muy notable y además, según los reportes que estuve leyendo, los distintos artículos, hablamos de una situación totalmente afectada por el miedo y por el contexto de pandemia, desde ya sumado a la crisis económica. Pero te quería preguntar puntualmente qué pasa con las redes sociales y las noticias falsas, cuánto inciden en esta polarización, este grado, digámoslo así, de locura que se está generando en el marco del balotaje peruano. Bueno, a ver, la realidad es que la desinformación y las noticias falsas es ya una tendencia en la región, en todos los procesos electorales, también por la poca difusión que tienen desde algunos medios de comunicación de las propuestas progresistas. Entonces esto es algo que viene despertando en las redes sociales. Sí, también destacar que no importa quizás tanto lo que suceda mañana, si bien naturalmente representa un giro para un lado o para el otro, sino que puede pasar el día después. El Congreso en la primera vuelta quedó totalmente polarizado, un Congreso que tiene 130 congresistas. Por un lado, Pedro Castillo tuvo el 37 bancas y Keiko Fujimori 24, y después está totalmente polarizado entre distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, el gran desafío que va a tener quien gane el día de mañana va a ser la gobernabilidad. Dolores, vos estudiás procesos electorales, así que me imagino que podés notar claramente cuál es la diferencia entre un proceso y otro. Por supuesto, hasta ahora no tenemos resultados, todavía no ocurrió la elección, pero sí sabemos de la campaña electoral. Y en ese sentido te quería preguntar por México, porque estamos viendo una campaña signada por la violencia, algo que por lo menos para nosotros aquí en la Argentina es inédito y nos genera un impacto muy fuerte. Sí, la verdad que lamentablemente ya en los últimos procesos, yo estuve acá también acá en la Ciudad de México en el 2018 cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, y en esta oportunidad la verdad que la violencia política ha aumentado, ha acrecentado, rondan alrededor de los 40 candidatas asesinadas y supera casi los 400 los amenazados, incluso muchos candidatos que desistieron y candidatas que desistieron de participar por las amenazas.
sobre todo en algunos estados. Esto es algo que es transversal a todas las fuerzas políticas. No es que los candidatos y candidatas amenazados o asesinados representan a una fuerza política, sino naturalmente en aquellos estados donde hay una presencia muy fuerte del crimen organizado y por lo tanto allí suceden estos actos de violencia. Por lo tanto, la verdad que esta campaña, como vos bien decías, está asignada por la violencia y también naturalmente por un proceso de mucha y alta polarización. ¿Cuál es el trasfondo político de esa violencia extrema con asesinatos? ¿Está dirigida a algún sector político determinado, por ejemplo? No, la verdad que lo que vemos es que las fuerzas políticas que tienen candidatos, candidatas designadas representan distintos partidos políticos. Tiene más que ver con los estados, como decía, donde el crimen organizado está más, tiene mayor poder y mayor poder territorial. Y la verdad que estas elecciones son para muchos las más grandes en la historia de México, porque además digamos, de renovar lo que son los 500 diputados federales, renuevan 15 gobernaturas de los 32 estados y además 30 diputaciones locales de los 32 estados. Por lo tanto, va a cambiar el mapa político de México a partir de las elecciones del día de mañana. Por un lado, naturalmente, Andrés Manuel López Obrador quiere conservar su mayoría en el Congreso y obviamente su mayoría en las gobernaturas, sobre todo para plantear esta idea de poder continuar con la cuarta transformación que él dictó a la hora de ser elegido como presidente de los mexicanos y mexicanas. Y por el otro lado, como decía, una alta polarización, porque toda la oposición, desde el centro, el PRI, la derecha, el PAN, el PRD, que es un histórico partido de izquierda, se juntaron en una frente opositor que va junto en este proceso electoral. Por lo tanto, es claramente una de las elecciones más polarizadas de los últimos tiempos aquí en México. Dolores, te agradecemos muchísimo por aclararnos un panorama tan complejo en pocos minutos. Y bueno, desde ya esperemos que se respete la voluntad de los pueblos, del pueblo de Perú, del pueblo de México en ese sentido. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Allí conversábamos con Dolores Gandulfo.